Habla de un niño María precioso. ¡Uy, mi Pepo! ¡Ay, mi niño lindo! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Mira, ¿Cómo estás? eso! Híjole, no salió en la cámara, ñaña. ¡Qué cosa, fuerte! ¡Qué cosa! ¿Qué hago? ¿Me cambio o no me cambio? Sí, la mayoría gana. No, la mayoría gana. No, 2 y 2, estamos en empate. Acércate, ñaño. Póngase en medio atrás. Estoy filmando. Un hombre grande no morirá. Ahora vamos a poner aquí nomás. Mire, a ver, ¿dónde dice aquí María del Carmen que María del Carmen? Yo quiero pelear, yo quiero pelear. ¡Saludos! Bien. Bienvenido. Yo igual, yo ya me la puse. ¡Fórmese! Anita. Yo te remiro porque eres muy bella y quiero que vengas. Y yo le digo porque eres tan bella, tiene que venir conmigo a la sierra. A la tierra niño, no iré. A la tierra niño, yo no iré, yo no iré. No te va a la tierra, me come mal, espérame en la tierra. Ángela. Pasan a izar la bandera nacional Mara Molina e Isidro Vélez. Pasan a izar bandera del SEC Rebeca López y Guido Terán. Compañeros, alegres venir, siempre listos, siempre los primeros a vencer o morir. La máxima de esta tarde estará dirigida por Pepe Bermeo. Muy buenas tardes, queridos cecitas. En esta tarde la máxima que he traído es una frase muy conocida por todos nosotros los cecitas. Esta frase la veíamos, quizás los últimos que tuvimos con el padre Mendoza en su oficina. Había una frase que realmente decía mucho y que nos daba la esencia de un cecista. Había un cuadro
en el cual decía, atrévete a ser diferente. Y estamos seguros que cada uno de nosotros, cesistas, eso es lo que ha hecho en la vida, ser diferente. Ese ser más para servir mejor realmente ha calado en cada uno de nosotros. Vemos ese atrévete a ser diferente. Nosotros en nuestras vidas no hemos podido ser iguales a todos. Tuvimos que haber sido marcados por ese hombre, por ese sacerdote jesuita, José Ignacio. Creo que ese hombre, ese hijo de Dios realmente nos marcó a cada uno de nosotros y nos puso la semilla de la diferencia. Ese cesista no es igual a cualquier persona que no pasó por el CEC. El CEC realmente nos marcó y estoy seguro que cada una de nuestras actividades la hacemos con ese espíritu, con ese legado que el Padre Mendoza nos dejó. Ser más para servir mejor, atrevámonos a ser diferentes, ya lo estamos haciendo y lo importante es que cada uno de nuestros días, hasta que Dios nos llame al encuentro de Él y a acompañar al Padre Mendoza, realmente demos a la humanidad, demos a la familia, a nuestros amigos, ese ejemplo de ser diferente, de ser una persona humanista, ser una persona realmente solidaria con la persona que tenemos al lado. Entonces realmente es la máxima, ¿no? Atrévete a ser diferente. La patrulla Saltamontes. Déjalo. Lindo, vele los ojitos. Uy, mucho calor. Ahora el hambre. Al espíritu del fuego. Yo le voy a dar la bienvenida en esta noche a todos ustedes de parte de este comité organizador que ha hecho posible una vez más el poder realizar este encuentro, o por qué no decirlo mejor, este reencuentro de cesistas de varias generaciones. Por aquí tenemos gente que nos acompaña de la época de los 70, de los 80, 90, y ya cada uno de ellos con sus respectivos hijos, hijas, incluso hasta nietos. La más cordial es la bienvenida de parte de este comité organizador que se ha esmerado mucho para poder hacer posible este gran evento. Pepe. Lesme, de mi parte también sean bienvenidos. Esperemos que esta noche sea de agrado de ustedes. Pero esta noche nosotros no vamos a hacer el espectáculo. Todos vamos a hacer el espectáculo. Se les invita a que por patrullas, por grupos o individualmente vengan a compartir experiencia, a participar con de pronto algún sketch de su época. En fin, ya por ahí se han anotado algunos cuantos. Entonces, para empezar la noche, vamos a recordar uno de los aplausos que en el CEC vivíamos con mucha emoción. ¿Se recuerdan ustedes el cohete? ¿Sí se acuerdan del cohete? Vamos a ver, ¿cómo empezaba? Eso, con 5, vamos con la cuenta regresiva. Vamos a la práctica. La mano, arriba, vamos, 2, 3, 5, ¡fuerte! 4, 3, 2, 1, 0. Vamos esos motores. Vamos, calienten los motores abajo, fuerte, fuerte. Arriba, arriba el pecho. El motor se va, el cohete se va. Vamos, vamos, fuerte. Mi jefe tiene un hoyo en la rueda, el coche
coche de mi jefe tiene un hoyo en la rueda y lo tapo con chicle. ¡Agogó! El de mi jefe tiene un hoyo en la rueda. El de mi jefe tiene un hoyo en la rueda. El de mi jefe tiene un hoyo en la rueda y lo tapo con chicle. Cada uno. El de mi tiene un en la el de mi tiene un en la el de mi tiene un en la y lo tapo con chicle. ¡Agogó! Está bien. A la chica de juego. ¡Bravo! Por favor, tengo que estar linda porque me voy a una fiesta. ¿Qué quieres, hija? Mami, que hay un campamento de este, déjame ir, mami. No, hija, no puedes ir, no tienes permiso. Gracias, por favor, déjela ir. Un momentito, yo soy la madre, déjame. Hazme el favor de callarte la boca. No, señora. Todo el tiempo, mami, salgamos a una reunión. Cleopatra, por favor. Cleopatra, por favor, no más. Ay, me voy a arreglar. ¿Qué te pasa, hija mía? No. Ay, hija, eso es pura machonada. Me voy a arreglar, tengo una fiesta, me voy a la fiesta. ¿Qué te pasa? No puedes ir, hija, no. No seas metida, hija, no seas metida. No, hija mía. Gracias. Cuando yo diga O, cuando yo diga O, ustedes dicen A. Vamos a ver, voy a empezar. No me vayan a fallar. O, Ah. A, O, O, Cuando yo diga sí, cuando yo diga sí, ustedes dicen no. Cuando yo diga no, cuando yo diga no, ustedes dicen sí. Vamos a ver, voy a empezar. No me vayan a fallar. Sí, no, sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, no. No, sí. Sí, no. No, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Cuando yo diga Juan, cuando yo diga Juan, ustedes dicen Luis. Cuando yo diga Luis, cuando yo diga Luis, ustedes dicen Juan. Vamos a ver, voy a empezar. No me vayan a fallar. Juan, Luis. Juan, Juan, Juan. Luis. Juan. Luis. Juan, Juan, Juan. Luis. Sí. No. Sí. No. Ah. No. Ah. Cuando yo diga blanco, cuando yo diga blanco, ustedes dicen negro. Cuando yo diga negro, cuando yo diga negro, ustedes dicen blanco. Vamos a ver, voy a empezar. No me vayan a fallar. Blanco, negro, blanco, negro, 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 blanco, 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 negro, negro, Juan negro, Luis blanco, Juan negro, Luis blanco, Luis blanco, negro Luis, blanco Juan, Ustedes van a repetir lo que yo diga. Y dice así, es una pequeña canción. Una sardina. Una sardina. Y un gato. Y un gato. Se apostaron. Se apostaron. La manera. La manera. De dar la lata. De dar la lata. A cualquiera. A cualquiera. A chi, 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 guau, guau. A chi, 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 guau, guau. Agua, 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 chichi. Que lo repita. Que lo repita. Angelito. Angelito. una sardina, Una sardina. y un gato. Y un gato.
a cualquiera. Achi, chi, chi, chihuahua. Achi, chi, chi, chihuahua. Agua, gua, 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 chichi. Agua, chichi. Que lo repita. Que lo repita. Jaime León. Jaime León. Ya no se acuerda. Ya no se acuerda. Es muy viejo. Es muy viejo. Darle un aplauso. ¿De cuál le damos el aplauso? ¡La sandía! ¡El aplauso de la sandía! Date algo. Le damos un bote. ¡Sacúdete feo! Vamos a hacer un jueguito. Yo voy a decir una historia, pero después de cada frase voy a decir una letra. Ustedes van a decir la letra que yo digo y la palabra soy yo. Por ejemplo, digo, vamos a practicar. Yo digo, tengo una montaña. L. Ustedes tienen que decir, L soy yo. A ver, practiquemos, vamos. A ver, empecemos. Tengo una montaña. L. L soy yo. En la montaña tengo un árbol. H. H soy yo. En el árbol tengo una soga. T. T soy yo. En la soga tengo un burrito amarrado. S. S soy yo. Compañeros cesistas, espero que les guste esta declamación del Indio Duarte. Se llama El duelo del mayoral. Esperamos, pues, por favor, que un poco de silencio para poder entender el mensaje. Que cómo fue aquello, señora, cómo son las cosas cuando son del alma. Él era muy hombre, ella era muy linda, pero yo la quería y ella me adoraba. Pero él hecho sombra se me interponía y cada mañana manojos de rosas fragantes, rojos claveles y dalia junto a sus ventanas había. Y cuando las sombras cubrían las cosas y en el ancho cielo brillaba la luna, como un canto, como una flecha llegaba su canto a la casa. ¡Cómo la quería! ¡Cómo la quería! ¡Cómo le cantaba sus ansias de amores! Y cómo vibraba con él su guitarra. Y yo, tras las palmeras, con odio y rabia le oía. Hasta que una noche, lo que hacen los celos, lo esperé allá abajo junto a la cañada. Retumbaba el trueno, llovía y el río hinchado igual que mis venas bajaba. Venía cantando su loca esperanza, colgado el cinto del machete y bajo el brazo su alegre guitarra. Se acercó a mí, sereno, tranquilo, era bravo el mozo. Me clavó en mis ojos su fría mirada y me dijo, ¿me esperas? Le dije, sí, te espero. Y no hablamos más ni una sola palabra, porque el hombre macho, pelea, no habla. Su machete me dijo su amor y sus ansias. Roncaba su pecho y entre tajo y tajo, señora, brotaba una lágrima. Lágrima de hombre, no crea otra cosa, porque los hombres machos lloran como las mujeres, porque tienen débil como ellas el alma. Al fin, mi machete lo dejó tendido junto a su guitarra. Y ahí me dijo, quiérela que es linda, quiérela que es santa, quiérela, que aunque me muero por ella la llevo metida dentro del alma. Y no pude más. El machete con odio y con rabia temblaba en las manos. Y le hundí el machete, rasgando su carne, buscándole el alma, porque en el alma se llevaba mi hembra. Y yo no quería, señora, yo no quería que se la llevara. Gracias. A ver, ¿cómo estamos? ¿Animados o no animados?
los hombres. Vamos a ver. ¿Dónde están las mujeres? Siempre. Super pilas. ¿Dónde están los varones? ¡Qué tremenda bulla! A los organizadores, por favor. Ahí está el no sé problema. si el próximo año me dejan traer un carrito sanguchero para ponerme el negocio aquí, porque me hago la plata. Bien, de nuevo, aunque no hayamos merendado. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los machos? Ahora vamos a hacer el aplauso del rico suave. ¡Vamos con ganas! ¡Con ganas! 1, 2, 3. ¡Ae, ae, ae! ¡Rico! ¡Suave! ¡Ae, ae, ae! ¡Bueno! ¡Malo! ¡Ae, ae, ae! ¡Freno! Algo ahí. Señor, parada. Oye, ese caballero, dale el puesto a la niña, ponte parado. Perdón, huele raro. Huele raro. Espera. Uy, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué rico! Carolina Herrera, 365 euros en el mercado europeo. Qué rico. Está demasiado frentoso. ¿Qué es eso? Por eso el pepón, $2 la onza. Guagua, chica, guagua, chica, bu. Guanabú, chica guagua, chica guagua, chica bú. Ajá. Ajá. Oh yeah. Oh yeah. Más una vez. Más de una vez. Solo varones en esta ocasión. Solo varones, un ratito. Vamos a ver. A ver esos varones. ¡Finito! Repita conmigo. ¡Más finito! Más. ¡Guanabú, chica, bu! ¡Guanabú, chica, bu! ¡Guanabú, chica, bu! Guanabú, chica bú. ¡Guanabú, chica, guagua, chica, guagua, chica, bu! Guanabú, chica guagua, chica guagua, chica bú. ¡Ajá! ¡Oh yeah! Oh yeah. ¡Más una vez! Más de una vez. Solo mujeres. Más grueso. Guanabú, chicabú. Guanabú, chicabú. Guanabú, chicabú. Guanabú, chicabú. Guanabú, chicahuahua, chicahuahua, chicabú. Guanabú, chicahuahua, chicahuahua, chicabú. Ajá. Ajá. Oh yeah. Oh yeah. Más de una vez. Más de una vez. ¡Más fuerte! Más fuerte. ¡Vamos! ¡Guanabú, chicabú! Guanabú, chica bú. ¡Guanabú, chicabú! Guanabú, chica bú. ¡Guanabú, chicahuahua, chicahuahua, chicabú! Guanabú, chica guagua, chica guagua, chica bú. ¡Ajá! Ajá. ¡Oh yeah! Oh yeah. ¡Más una vez! Más de una vez. ¡Se acabó! Se acabó. ¡Bravo! Ya no tenía nada preparado, simplemente vengo a contarles cosas que me han pasado a mí. Hace algún tiempo atrás pues estuve bien mal, fui donde el médico, donde Angelito, y me dio 6 meses de vida. Pero como le dije que no tenía plata, me dio 6 meses más. No, pero yo te agradezco, Ángel, porque gracias a ti estoy caminando. Tuve que vender el carro para poderle pagar. No, y en realidad todo empezó mucho antes, porque tuve la desgracia de comprometerme con una mujer porque era realmente una cualquiera, se podría decir. Recuerdo que un día estaba caminando y un amigo me dice, oye, ¿quieres ver a una mujer que le está poniendo los cachos al marido? Yo digo, claro que sí.
pues anda a tu casa corriendo que tu mujer está allá. Y no digo, no puede ser porque está embarazada. Me voy, corro a toda prisa, llego a la casa y en verdad estaba mi mujer con mi mejor amigo. Sí, perdón, ese desgraciado lo que hace es taparse. Y le digo, pero ¿cómo es posible? Tú estás embarazada, ¿cómo me puedes hacer esto? Por eso, mijo, esto es un antojito, me dice. Tú eres una cualquiera. Eres una mentirosa. Mentirosa yo. Mentiroso tú que me dijiste que ibas a venir mañana. Tú eres el mentiroso. ¿Qué podrá tener este hombre que no pueda tener yo? Y se le cayó la sábana. No me digas que me avergüenzas. No me digas nada. Pero como yo la amo, la quiero. Y así todos somos los hombres, ¿verdad? Nobles. Pues le dije, hagamos terapia, ¿qué tal si te traigo un psicólogo? Y me dice, bueno, si se quiere acostar conmigo, encantado. Qué grande. Y empezamos las terapias. Pero siempre queda la duda. Tú sabes, después de lo que ha pasado, siempre existe la duda. Un día llego a la casa y encuentro una sola media. ¡Una media! Y claro, no era la de Ñaño Perero, por si acaso. Encuentro una media y le digo, ¡Ketty! ¿Qué? Explícame esto de la media. Ay, mijo, me dice, es que salía al centro y la plata no me alcanzó. Y te traje solamente una. Dice, si a usted le gusta, mañana le compro la otra. Ah, bueno, dije yo pensé otra cosa. Voy al baño y encuentro un enano desnudo ahí. ¿Y tú qué haces aquí, enano desgraciado? Mire qué facha está. Yo no sé nada, dice. Yo no sé nada. Yo estaba en un circo. Vino un mago, me puso una tolda y aparecí aquí. Oye, enano, hijo. ¿Y tú crees que me voy a tragar ese cuento? Ay, mijo, si se tragó el cuento de la media, ¿qué no tiene para tragar? En realidad mi vida fue así. Entonces, algún día caminaba como zombie ya en la calle. De repente pasó un sacerdote que no lo conocía. Le dije, padrecito, venga acá. Mire lo que me pasa. Me he casado con una mujer que es así, que es adúltera, que es una linfómana. Una mujer que ha acabado con todo el barrio, con todo el ser. Una mujer que se ha echado por último hasta el chambero. Ah, y dice, padre, que usted no la conoce. Ay, mijo, no me digas que tú te casaste con Ketty. Siempre en campamentos hacíamos cantos repetitivos. De una u otra forma nos van conectando, nos van entusiasmando para poder tener un poco de memoria, ir cantando las cosas que se van diciendo, aunque sea un poquito repetitivo, y verán lo jocoso y lo bonito que es. ¿Sí? 2, 1. Palo, 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 palo bonito, palo Palo bonito, palo Otra vez. Palo, 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 palo bonito, palo Palo bonito, palo ¡Bravo! Esta noche los compañeros Jimmy Moreira y Marcos Álvarez van a hacer un pequeño sociodrama. Yo quisiera que de pronto estén muy atentos, porque de pronto también los niños y también los compañeros pueden estar muy atentos porque puede haber un error, y si no hay un error nos hacen ver para poder rectificar alguna cosa. Primer acto. ¿Qué te pasa, burrito? Amo, tengo sed. Paciencia, burro, paciencia. Segundo acto. ¿Qué te pasa, burrito? Amo, tengo sed. Paciencia, burro, paciencia. Oye, dale agua. Paciencia lo va a matar. Con pura paciencia. Tercero. Paciencia, burro, paciencia. Acá juegan con Leme. ¿Conmigo? Y de aquí para acá juegan conmigo. ¿Sí? ¿Estamos claros por acá? Ok.
Vamos, Leme, bate tú. Cada vez que bata, hace con las palmas. Ustedes aplauden. Vamos a ver, vamos a practicar. Vamos, dale, Leme. Ensayo, pila que voy a sacar. ¿Qué pasa acá? A ver el apoyo, las palmas. A ver, ven acá. Vamos, Leme, nuevamente. Otra vez, pilas. Vamos. Baloncito arriba. Se cayó. ¡Bravo! Cuenta de 3, 2, 1. Hay un hoyo en el fondo de la mar. ¡No se escucha! Hay un hoyo en el fondo de la mar. Hay un hoyo, hay un hoyo, hay un hoyo en el fondo de la mar. Hay un palo en el hoyo en el fondo de la mar. Hay un palo en el hoyo en el fondo de la mar. Hay un palo, hay un palo, hay un palo en el hoyo en el fondo de la mar. Hay una rama en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay una rama en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay una rama, hay una rama, hay una rama en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un nido en la rama, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un nido en la rama, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un nido, hay un nido, hay un nido en la rama, en el palo. No lo alcancé cuando bajó. Hay un sapo en el nido, en la rama, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un sapo en el nido, en la rama, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un sapo, hay un sapo, hay un sapo en el nido, en la rama, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. En el sapo, en el hoyo, en el nido. En el fondo de la mar. Hay un ojo en el sapo, en el nido, en la rama, en el hay un ojo, hay un ojo, hay un ojo en el sapo, en el nido, en la rama, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un pelo en el ojo, en el sapo, en el nido, en la rama, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un pelo en el ojo, en el sapo, en el nido, en la rama, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un pelo, hay un pelo en el ojo, en el nido, en la rama, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. ¡Bravo! Aplauso. Nuestro compañero Angelito va a ayudarnos con el aplauso para los chicos de rojo. Vamos a hacer la lluvia. ¡Habla, ya vengo! Con un dedo hasta el final, con 5 dedos. Todos aplaudimos. Empezamos con el índice. Con 2 dedos. Con 3 dedos. 4 dedos. 5 dedos. ¡Bien! Aguacero. Aguacero. Gotera. Gracias. Ahora sí, vamos a hacerlo todos, con mucho ánimo y coñeque. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todos. las piernas. ¡Vamos! Muy bien. ¡Prenda los motores! Queremos cantar un par de canciones y queremos que ustedes también participen y nos acompañen a cantarla. Ahora los chicos de rojo. Silencio, por favor. En esta noche
noche clara de inquietos luceros, lo que yo más quiero te vengo a decir. Mirando que la luna se extiende en el cielo, su pálido velo de plata y zafir. Y en mi corazón siempre estás y no puedo olvidarte jamás. Porque yo nací para ti y la reina de mi alma será. Vamos todos. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo más quiero te vengo a decir. Abre el banco y el corazón mientras que pase la ronda. Piensa mi bien que yo también tengo una pena muy honda. para que estés cerca de mí, te bajaré las estrellas y en esta noche cañada de toda mi vida será la mejor. Oye, y pelo de coco uno. Vengan, vengan, Fabián. Está de iluminación. Está en el sonido técnico. Ya Pepe, vamos. Pepe, ven. Guararé, 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 la tierra del sucu, en Cursillo de Bejuco yo de ti me enamoré, en Cursillo de Bejuco yo de ti me enamoré. Por ser la primera vez que en este sitio yo canto, por ser la primera vez que en este sitio yo canto, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Una niña patinando, patinando se cayó, vamos. Una niña patinando, patinando se cayó. Y en el suelo se le vio que no sabía patinar. Y en el cielo se le vio que no sabía patinar. ¡Vamos! Jovencito, jovencito, no me haga enojar. Jovencito, jovencito, no me haga enojar. Vaya, dígale a su madre que lo acabe de criar. Vaya, dígale a su madre que lo acabe de criar. Allá arriba en esa loma tengo un chivato amarrado. Allá arriba en esa loma tengo un chivato amarrado. Y en la barba se parece al que tengo aquí a mi lado. Y la barba se parece al que tengo allá a mi lado. Una vieja se tragó la dentadura postiza, vamos. Una vieja se tragó la dentadura postiza. Y al otro día botó mojones muertos de risa. Y al otro día botó mojones muertos de risa. Una vieja con un viejo se fueron a jugar fútbol. Una vieja con un viejo se fueron a jugar fútbol. La vieja que se agacha y el viejo le mete el gol. La vieja que se agacha y el viejo le mete el gol. La piscina de mi casa, La piscina de mi casa, la piscina de mi casa, la piscina de mi casa. en mi casa no hay piscina. La piscina de mi casa, en mi casa no hay piscina. La tierra del chucu chucu, guararé, guararé, guararé. La tierra del chucu chucu. el Cursillo de Bejuco. En un sillón de bejuco yo de ti me enamoré.